milagros asombrosos de la Biblia que se llama en esta ocasión el milagro del endurecimiento. El milagro del endurecimiento. Para ello vamos a posicionarnos en Éxodo capítulo 6, versículo 26. De Éxodo capítulo 6 vamos a terminar los 4 versículos que nos faltan, que es del 26 al 30. Y del capítulo 7 vamos a leer los primeros 7 versículos. Vamos a ir de forma alternada, cada uno va a ir leyendo uno, yo voy a iniciar, después mi hermano Armando y así sucesivamente. Entonces espero a que todos nos encontremos. Éxodo capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Bien, voy a empezar entonces yo, Éxodo 6, 26. Y dice así la palabra. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, y a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón os dirá: mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. Bien, todo esto entonces es el milagro del endurecimiento. Quiero aclarar que este es un milagro que a veces tenemos poco presente, porque hasta ahora hemos visto milagros que nos asombran de manera positiva, pero puede que nos confundamos un poco y no concibamos como tal que Dios obra milagrosamente endureciendo a alguien. Cuando una persona recurrentemente se niega a oír la voz de Dios o a obedecer, porque puede oír sin obedecer, ocurre algo, su corazón no queda igual. Su corazón es endurecido por mano divina. Es Dios quien va a ir poniendo cada vez más duro el corazón, a tal punto que se va a volver como una piedra. Su corazón espiritual, su alma se va a volver como una piedra, es decir, que va a ser totalmente insensible a la voz de Dios y a lo que Dios pide. Es todo lo contrario, este milagro del endurecimiento es todo lo contrario a lo que ocurrirá o lo que ocurre en el milagro de la circuncisión. Lo que Dios prácticamente habló por medio del profeta Ezequiel cuando dice: y les quitaré el corazón de piedra y les pondré uno de ¿qué? De carne. Ese es el milagro de la circuncisión que en su momento veremos, pero ahora está ocurriendo el milagro del endurecimiento, que el corazón se va a volver de piedra. Lo que pasó en el corazón de Faraón no es un milagro aislado que vemos aquí, que leemos que sucedió hace miles de años. No es un milagro antiguo que haya quedado en los anales de la historia como un registro de: mira, le pasó algo bien feo al Faraón. De hecho, en la Biblia no es el único caso de endurecimiento que marca como tal, diciendo la palabra endurecer, porque nosotros entenderemos que ocurre este mismo milagro sin que diga Dios en su palabra, literalmente, endurecí su corazón. Pero en la Biblia sí hay otros 2 casos en los cuales se marca que Dios obra el endurecimiento del corazón. El otro caso es un rey llamado Sehón, que era rey de los amorreos, que dice la palabra ahí en el libro de Números capítulo 21, 22 me parece,
que no dejó pasar al pueblo de Israel por su tierra. No sé si recuerdas la historia. Israel ya había sido libertado y estaba cruzando el desierto y tenía que pasar por esta región, pero este rey no los dejó pasar. Y Moisés le decía, porque al pobre de Moisés también le tocó el endurecimiento de este rey, y le decía, pero te voy a pagar todo lo que nosotros, todo lo que mis bestias descompongan, no te vamos a pedir comida, no venimos a hacer guerra, solamente queremos pasar. Y dice ahí claramente la palabra que Jehová endureció el corazón del rey Sehón. Y la otra fue una alianza entre los reyes de Canaán, ya en tiempos de Josué capítulo 11, que por lo menos 4 reyes o más se alían, y dice la palabra que Jehová había endurecido el corazón de esta alianza para hacer guerra contra el pueblo de Dios constantemente. Por eso es que Josué tiene que conquistar la tierra. Entonces, dicho de forma literal por la palabra de Dios, habrá más casos de un milagro de endurecimiento. Este milagro, mi hermano, tiene implicaciones hoy en día, o sea que sigue pasando. Y tú te tienes que fijar en esta mañana, si Dios no está obrando en ti, un milagro de endurecimiento. Nos vamos a veces la finta, yo quiero un milagro de sanidad, yo quiero un milagro de provisión, pero tú tienes que estar presente todos los días que Dios no está obrando a ti un milagro que se llama endurecimiento. Por eso es que estamos hoy en esta mañana aquí, tenemos que ser conscientes de que Dios nos libre de ser uno de aquellos que escucha, pero no le pone atención a Dios. De esos que oyen su voz, pero no la reciben para hacerle caso a lo que nos está diciendo. Entonces nosotros vemos que Moisés ya se presentó ante Faraón, sale de ahí, el pueblo le reclama, Moisés se desanima y hay una pequeña desviación del tema, si así lo queremos decir. Nosotros no estamos haciendo un estudio expositivo del libro de Génesis. Estamos haciendo estudio expositivo, por ejemplo, del segundo libro de los Reyes, a veces los días viernes, del libro de los Proverbios, que vamos allí versículo a versículo, pero en el estudio de milagros asombrosos de la Biblia no estamos haciendo estudios expositivos. Entonces nos hemos saltado la narrativa de capítulo 6, que son de los versículos 14 al 25. Allí, como tal, nuestros hermanos, nosotros nos vamos a encontrar brevemente una genealogía. Esas genealogías que a veces usted ve y que dice, las esquivo, ¿verdad? Como que son muchos nombres, como que no. Bueno, ¿qué hay aquí en esta genealogía? Viene una muy breve genealogía de 3 de los hijos de Jacob, de Rubén, de Simeón y de Leví. La razón del por qué están estos versículos aquí, que parece que están metidos allí, pues al ahí se va. La razón es que la intención es resaltar la grande misericordia de Dios. Porque ya sabemos qué hicieron estos 3 personajes, ¿verdad? ¿Sí se acuerda qué hizo Rubén? No se acuerda, bueno, yo le digo. Se acostó con la esposa de su papá, nada más y nada menos. ¿Se acuerda qué hizo Simeón y Leví? No se acuerda, yo le recuerdo, no se preocupe. Fue a matar a una población entera. Entonces, de los únicos 3 que aparece aquí, Rubén, Simeón y Leví, nos muestra que Dios tiene una gran misericordia, porque sus descendientes van a salir de la esclavitud y van a tener una nueva oportunidad en la tierra prometida. Eso solamente es misericordia y gracia, porque los patriarcas de ellos hicieron cosas terribles, pero Dios no los consumió, sino que les va a permitir salir de Egipto y les va a permitir posicionarse en una tribu. Y también pues nos vamos a encontrar con un poco más de información de dónde y de quién proviene humanamente nuestros líderes de Israel, porque de ellos se hace mención sus papás y luego quienes siguieron después de ellos. Y asimismo en esta sección que no hemos de estudiar, vienen algunos datos curiosos, mi hermano. Número 1, nos va a decir que ya hay una mezcla de razas y de culturas entre Israel y Egipto. Y nos podemos dar cuenta que los israelitas se estaban casando con los egipcios por los nombres que hay, porque ya no eran nombres hebreos, ya eran nombres egipcios. Vamos a encontrar que hay una tal Merari, nombre egipcio, ya no es nombre hebreo. ¿Por qué? Porque hubo una mezcla egipcios con hebreos. Nos vamos a encontrar con Fines, que no es nombre hebreo, es nombre egipcio. También nos va a decir que ya la edad de mortandad o la esperanza de vida ya era de 130 años, casi todos están en ese rango. Nos va a decir otro dato importante, es con quién se casó uno de los líderes de Israel. ¿Con quién se casó Aarón? Nos va a decir, y no con Abigail, sino se casó con Elizabeth.
Y otro dato, el último, es que nos va a mencionar a un miembro muy importante que va a descender de Aarón en su segunda genealogía. Él va a tener un hijo que se llama Eliezer y Eliezer va a tener un hijo que se llama Fines. Y estos van a ser parte importante del equipo cuando Moisés ya no esté, cuando Aarón ya no esté y cuando estén en la tierra prometida. Amén. Entonces vamos a empezar de lleno a meternos a este estudio del endurecimiento, versículo 26 y 27 de capítulo 6 de Éxodo. Dice así: estos son los que hablaron a Faraón, este es Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Entonces termina de dar la genealogía y nos reitera quién es Aarón, quién es Moisés y para qué fueron llamados y qué es lo que tenían que hacer. Hay una reiteración. Los milagros de Dios, mi hermano, tú tienes que entender esto. Los milagros de Dios están conectados uno con el otro. No son independientes, los milagros de Dios no son aislados, porque aquí en estos dos versículos podemos ver que hay el milagro del llamado nuevamente, que está el llamado de ser capacitado, está el llamado de unir ministerios, está el milagro de ser representante de Dios y está el milagro de ser llenos de ánimo. Todos esos milagros que hemos visto recientemente con los líderes de Israel ahora están aquí y se van a unir para lograr el milagro del endurecimiento en alguien. Lo que sucede es que el Señor pone en función todos sus milagros que alguien requiere para lograr algo mucho más grande. No sé si me doy a entender. Tú a veces necesitas un milagro de sanidad para poder creer. Entonces lo que va a hacer Dios es darte ese milagro de sanidad y eso va a generar en ti el milagro de fe, el milagro de obediencia, el milagro de predicar, el milagro de la transformación. Porque Dios no trabaja solamente con un milagro en tu vida, trabaja con varios. ¿Sí? ¿Amén? En este caso, este equipo, este grupo de milagros que va a obrar tanto en Aarón como en Moisés, va a terminar resultando en la liberación de Israel. Entonces Dios va a ir aumentando esas pequeñas piezas para lograr algo grande. Aquí en estos dos versículos 26 y 27 se nos reitera entonces que dos producen más que uno. Dos personas producen más que uno. A ver, une tu sueldo con el sueldo de alguien, a ver si no se produce más. O que tú digas, no, pues nada más dependemos de ti. No. Dos producen más que uno. Y vuelve a hacer énfasis entonces en el equipo que Dios formó y que quede como registro perpetuo, como testimonio perpetuo, que la unidad y la consagración van a llevar a la victoria. La unidad va a llevar a la victoria. Si tú peleas solo, no vas a conseguir nada. Aquí nos está diciendo, recuerden que estos dos, Aarón y Moisés, que yo tanto se los he mencionado, trabajaron juntos, yo los uní, yo los junté, y cuando termine el milagro de la liberación, que el pueblo salga, fue porque hubo un equipo que trabajó juntos, que se consagró. Unidad y consagración llevan a la victoria. El resultado, ponte a pensar esto, el resultado no sería el mismo si Moisés hubiera ido solo. Por eso Dios le puso un compañero, le puso un acompañante. Le puso a su hermano. Ahora, otro aspecto importante que se menciona por primera vez es la forma. Dios le va a comunicar a Moisés la forma en que Dios pide que se produzca la salida de Egipto. Esto no se lo había mencionado todavía a Moisés, sino que ahora se lo agrega para que se lo comunique al pueblo. Le dice, no va a ser como una estampida, ¿verdad? Que todo mundo salga corriendo como locos y que digan, somos libres, y ya está. Sino le está diciendo, tendrá que ser de una forma organizada y ordenada. Le dijo, por sus ejércitos, ahí en el versículo 26. La segunda parte, a los cuales dijo Jehová, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Le está diciendo, no vayan corriendo como locos, que se vayan preparando por ejércitos, es decir, por familias, por tribus, que se junten, que se vayan preparando, porque ya cada vez está más próxima la salida. Aquí Dios le está adelantando a Moisés algo por fe tremendo, le está asegurando, van a salir, veles diciendo que se vayan preparando, organizando, porque van a salir. Dios habla siempre con fe, Dios te habla a ti siempre con fe de que lo que va a pasar, pero necesita que tú te vayas como preparando. Estos son detalles que magnifican al que hace el milagro.
Detalles que magnifican el que hace el milagro. ¿Por qué Dios, el que va a obrar el milagro, me está diciendo que me prepare? ¿Por qué el que hace el milagro me está diciendo que me organice, que esté listo? Si fuera alguien cualquiera, no estaría pendiente de esos detalles, pero Dios no es cualquiera. Dios está pidiendo orden, porque tenemos un Dios ¿de qué? De orden. Si tú quieres que un milagro se produzca en tu vida, ordena tu vida. Toma las decisiones que tengas que tomar, que va a traer orden a tu vida. Pero a veces no quieres tomar decisiones. Entonces aquí le está diciendo, dile al pueblo que se vaya juntando por su familia. Y este tipo de detalles no fue único de que Dios le dijo, ordénense. Cuando el Señor Jesús resucita, antes de salir de la tumba, ¿te acuerdas qué hizo? ¿Qué acomodó? El sudario y los lienzos, ¿sí o no? No salió y dijo, ahí se ven. Como tú que te viniste sin tender tu cama. Sino que Él resucita y antes de salir de la tumba, como tenemos un Dios de orden, como tenemos un Dios organizado, que cuando Pedro y Juan vean eso, van a magnificar todavía más al que hace el milagro. Porque no van a decir, nuestro Dios es recochinilla. No, sino que van a decir, nuestro Dios es tan poderoso que nos está diciendo que siempre que obra, lo hace con orden. Por eso aquellos servicios que tú ves, que pasa la gente y que ven por tu milagro y que empiezan a brincar, a saltar, a hablar en lenguas, a sacar espuma por la boca, no hay un orden. Dios no obra así. El Dios de milagros en el cual tú y yo creemos y tenemos es Dios de orden. Versículo 28 al 30 de Éxodo 6. ¿Cuántas veces nos tuvo que reiterar Moisés que Dios había hablado a tal y a tal? Dice el 28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Aquí comenzará a tomar forma el milagro del endurecimiento, porque nos muestra la parte contraria, el otro lado. Moisés fue un hombre igual de terco que Faraón. Aquí estamos leyendo otra vez, ¿cómo me va a oír el pueblo si soy torpe de labios? Moisés era un hombre igual de terco. No sé qué tan terco te consideres tú. Pero la terquedad que tenía Moisés era enfocado en otro aspecto diferente a la terquedad que tendría y que va a manifestar Faraón. ¿Sí me doy a entender ahí? Moisés era terco de una manera. Faraón va a ser terco de otra manera. ¿De qué manera era terco Moisés? Bueno, él estaba lleno de miedos, de dudas y de desánimos, pero no rechazaba a Dios de mala manera por tener un corazón rebelde. Moisés no le contestaba groseramente a Dios. Moisés no le renunciaba a Dios de forma grosera. Él era terco porque por producto de la inseguridad de su corazón. Señor, pero es que no sé hablar. Señor, pero no me van a oír. Señor, pero ¿quién soy yo? Entonces, en ese aspecto era terco, pero jamás fue su corazón rebelde ante Dios. Y ante esos miedos y esas inseguridades, Dios, ¿cómo se mostró? Paciente. ¿Por qué se mostró paciente? Porque no tenía un corazón altanero, no tenía un corazón soberbio, no tenía un corazón grosero, no tenía un corazón déspota, sino que Dios sabía, este está miedoso, ven, te tengo que enseñar, ven, te tengo que tranquilizar. Eso es bien importante. Dios se muestra paciente ante ciertas actitudes, ante otras, no. Así que mira tú cómo te acercas delante de Dios. Eso es bien importante. Tú quieres que Dios te forme con el tiempo, pero es muy importante cómo te acercas a Él. Es muy importante qué tipo de actitud tienes ante Él, porque Moisés sí tenía terquedad, pero por otra cosa muy diferente a la terquedad que iba a mostrar Faraón. El Señor trabajó bastante con el carácter de Moisés, igual que con el de Faraón.
Con los dos trabajó bastante. Pero ¿sabes una cosa? Después de que Moisés le dice a Dios en el versículo número 30, ¿quién soy yo? Ya no va a volver a haber otra objeción igual a esta. Esta fue la última vez que Moisés le dijo, ¿quién soy yo? Después de esto, Moisés ya va a abrazar la visión de Dios y será él quien continuamente exhorte al pueblo a creer. Pero ¿cómo es posible que estamos leyendo ahora a un hombre que 2 o 3 veces le ha dicho al Señor, no quiero ir, no puedo ir porque soy incapaz, porque quién soy yo, porque no me van a oír? Y ahora en adelante este hombre va a abrazar la visión de Dios y se va a plantar con el pueblo y le va a decir, crean en el Señor. Eso es un milagro, todo lo contrario al del endurecimiento. Porque este hombre, por más que su corazón estuvo duro, se dejó tocar por la mano de Dios para lograr todo lo contrario a lo que él era. Hay un tiempo en el que tú, mi hermano, debes mostrar una resistencia quizá a Dios y que tú digas, me estuvieron predicando un par de años hasta que acepté y ahora me hallo aquí haciendo algo que yo nunca me imaginé que iba a hacer. Moisés se hallaba frente al pueblo en el desierto y nunca se imaginó que iba a estar haciendo eso, porque era un hombre temeroso. El propio Moisés está escribiendo esto porque recuerda que Éxodo lo escribe ¿quién? ¿Quién escribe el libro de Éxodo? Moisés. El propio Moisés escribe esto como un aliciente para todos los que somos miedosos, que carecemos de valentía, que nos desanimamos constantemente. Y nos está diciendo en pocas palabras, Dios puede hacer de un don nadie un siervo obediente. Que decía y se preguntaba, ¿quién soy yo? Ahora Dios lo va a colocar un hombre que abraza la visión y ya no la suelta. Y ya no la suelta. Y mira, voy a unir 2 versículos. Versículo número 7 de Éxodo 7. Porque este dato pues es curioso. Dice, era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Imagínate que a los 80 años, a 83 años, Dios te convierte en algo que tú no esperabas. Y por eso es que el salmista va a escribir esto. Ahora acompáñame a Salmo 92. Salmo 92, 12. No olvides el dato que dice que Moisés era de 80 y Aarón 83, porque vamos a unirlo con esto. Salmo 92, verso 12 hasta el 15, que dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y el 14, ¿qué dice? Léelo fuerte. Estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Lee el 15. ¿Para qué estarán vigorosos? Para anunciar que Jehová... Amén. Aún en la vejez, 80 años, 83 años, pues no eran unos jóvenes, ¿verdad? No iban a entrar al kindergarten apenas. Pero nos está diciendo el salmista, no te preocupes, porque aún en la vejez florecerás. Aún en la vejez fructificarás. Tú que te has sentido viejo, tú que a veces luchas, que dices, pues ya estoy más para allá que para acá. Ya estoy a punto de irme a tomar un café con San Pedro. Todavía Dios puede hacer algo en ti. Que tú seas viejo no quiere decir que ya terminó tu obra. ¿Sabes hasta cuándo termina tu obra? Diga, hasta que me muera. ¿Hasta cuándo termina tu obra? Hasta que te mueras. Hasta que te mueras. A los 80, a los 83 años, puedes florecer para anunciar que Jehová es recto. A veces los adultos mayores se sienten inútiles. Es que ya nadie me quiere, es que estorbo. No, tú tienes que entender, hermano, si tienes esta edad o si vas a llegar a esta edad, que Dios te quiere vigoroso para anunciarle que Jehová es recto y que en Él no hay injusticia. Los abuelitos pueden predicar, los abuelitos deben predicar, amén. Ahora regresa al libro de Éxodo, capítulo 7. Así terminó el capítulo número 6. Y el número 7 dice así, versículo 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande
y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y aquí hay que aclarar esto del versículo número 1 que dice, yo te voy a constituir Dios ante Faraón. Tenemos que aclararlo un montón, porque si tú ahí te fijas, viene Dios con D minúscula. Y este versículo a veces es tan tergiversado que de aquí salen ideas como de que tú y yo somos dioses junior. Pero te lo voy a aclarar, ¿va? Entonces aquí está diciendo Dios. Dios está hablando, ya no está hablando Moisés, ya no está escribiendo Moisés, ahora está hablando Dios y le está diciendo a Moisés, yo soy el que te constituyó a ti esto y a Aarón le constituí esto. Es un plan perfecto. Dios le comunicó un plan perfecto a Moisés, tú vas a hacer esto y a Aarón tú vas a hacer esto. Y ese plan perfecto no salió de la inteligencia humana. Yo no sé qué tan inteligente te consideras tú. Pero ni usando tu mayor capacidad cerebral se te hubiese podido ocurrir algo así. Cuando tú estás consagrado, cuando tú estás entregado, cuando tú estás en oración, en intimidad, cuando tú estás en un tiempo en el que necesitas una respuesta de Dios, en algún tiempo Dios te responde y te da la respuesta que necesitas, y esa respuesta no se te hubiese ocurrido ni en tus mejores años de juventud. Porque Dios aquí está revelándole el plan perfecto que vino de la sabiduría divina. Para que tú tengas y obres un plan perfecto, necesita que sea por la sabiduría divina y no por la inteligencia humana. Por la inteligencia humana va a tener defectos, algo va a salir mal. Por la sabiduría divina va a ser un plan perfecto. Ni siquiera un poquito nació del cerebro de Moisés que Moisés le haya dicho a Dios, no, ¿cómo ves si mejor le hacemos así? Como que te está faltando esto. No le encuentro mucha lógica a tu plan, mejor vamos a hacerle de esta manera. Todo el plan salió del corazón de Dios y ahora lo que está haciendo nada más Dios es diciéndole así, así y así. Y tú lo único que tienes que hacer es ¿qué? Obedecer. Que a veces recibes respuesta de Dios y aún así tú dices, no me convence, vamos a hacerlo a mi manera. En el plan de Dios, fíjate, aquí está la aclaración que te mencionaba. En el plan de Dios, Él nos coloca en cierta posición con respecto al mundo. Le está diciendo Dios a Moisés, tú vas a ser Dios para Faraón. ¿Por qué? Porque lo colocó en una posición únicamente ante Faraón. No le dijo vas a ser Dios ante el pueblo. No vas a ser Dios ante el mundo. Únicamente vas a ser Dios ante Faraón. Tú vas como mi representado, nada más. Lo que vea y lo que oiga Faraón es como si me estuviera oyendo a mí. Entonces tú y yo ante el mundo, ante el sistema, somos eso mismo que Dios le dijo a Moisés. No es que tú te sientas Dios. Quiero que tengas bien claro eso. Tú no eres Dios. Tú eres hijo de Dios. Y ahora también le está diciendo, y a Aarón lo voy a constituir como tu profeta. O sea, como profeta de Moisés, no como profeta de Faraón. Porque Dios también te coloca en una posición con respecto al pueblo. No ante Faraón, no ante el mundo, no ante el sistema, ante el pueblo. Por eso es que mira, si tú tienes un ministerio, vamos a decir del pastor, vamos a ocuparlo. El pastor es pastor ante la iglesia, ¿cierto? Ante nosotros. El mecánico no le dice pastor, porque no fue constituido o colocado en esa posición para el mundo. ¿Sí me doy a entender? Entonces aquí le está aclarando cada uno. ¿Por qué va a ser profeta para Moisés, su hermano Aarón? Pues porque él no era el que iba a hablar. ¿Y quién es un profeta? Ya sabes que un profeta no es el que te predice tu futuro. Un profeta es el que habla en nombre de Dios. Entonces Dios le va a hablar a Moisés. Moisés le va a decir a Aarón, eso. Y Aarón le va a decir, Dios no le iba a hablar directamente a Aarón. Le iba a hablar directamente a Moisés y Moisés iba a hablar. Y esto, mi hermano, que en el plan divino de Dios que nos coloque en cierta posición con respecto al mundo y con respecto al pueblo, es un gran privilegio. Pero no te quedes con que es un gran privilegio simplemente. Es una gran responsabilidad. Porque Moisés y Aarón de ahí en adelante tenían que actuar como hombres escogidos que hablan lo que Dios dice nada más. Si tú dices, Dios me escogió, Dios me llamó, no sabes el paquete que te acabas de echar. Porque ante el mundo tienes que actuar como escogido de Dios. No puedes ir diciendo, soy representante de Dios y actuar como uno de los de allá afuera.
Porque eso no hizo Moisés. Entonces, sí, gloríate del privilegio. Dios me llamó, Dios me escogió, Dios me dio algo. Pero también sé consciente de que eres altamente responsable todos los días de tu vida. ¿Sí? ¿Quién va a seguir queriendo ser representante de Dios? Porque, y ahora, fíjate, lo que Dios le está mandando a hacer es básicamente, háblale a Faraón en cada oportunidad que tengas. Porque no hubo una sola oportunidad que Moisés desperdició. No dijo, bueno, ahora estoy aquí, pero para hablar de economía. Estoy aquí para que seamos cuates, para que te hable de mi descendencia, porque sí sabes que yo fui hijastro de tal faraón, ¿verdad? No, en cada oportunidad que tuvo Moisés, actuó como que Dios lo había llamado y lo había enviado allí. Así que mi hermano, tu llamado es también que en cada oportunidad que tengas, ante la persona que sea, tienes que hablarle de ¿qué? De Dios. Oye, veo a mi jefe todos los días, ¿qué tienes que hacerle a tu jefe? ¿Hablarle de Dios cuándo? Todos los días. Ese es parte del paquete, porque solamente queremos las bendiciones, ¿verdad? Las responsabilidades también vienen incluidas. Oye, yo veo a cierto compañero, cierta compañera una vez a la semana. Esa vez a la semana que lo ves, tienes la responsabilidad de hablarle de Dios. Oye, veo a mi familia una vez al año, cuando nos reunimos en diciembre nada más. Tienes la responsabilidad de hablarle a tu familia esa única vez al año de Dios. No pierdas la oportunidad de decir, como no lo hemos visto, nos tenemos que poner al corriente de todos los chismes que han pasado. Tienes que hablar de Dios. Porque a veces nosotros seremos la única oportunidad que la gente tenga de escuchar a Dios. Y si no la aprovechas para hablarle de Dios, esa alma se ha condenado. Porque quizá ya no haya otra oportunidad. Si tú tienes 3 oportunidades, háblale a la gente. Y mira, yo estoy seguro que aquí te ha pasado lo mismo que a mí. Que te has sido frustrado contigo mismo porque dices, le hubiera hablado de Dios. Qué cobarde me vi. No me atreví. Y entonces tienes un pesar en tu corazón y en tu alma porque no aprovechaste quizá la única oportunidad que esa persona tenía de escuchar de Dios. Si Moisés y Aarón no le hablaban a Faraón de lo que Dios decía, Faraón nunca hubiera escuchado de Dios. Si por sí le dijo, ¿y quién es Jehová? No lo conozco. Entonces, tú tienes que tener esta responsabilidad de que cada que encuentres con una persona inconversa, que sabes que Dios está endureciendo su corazón, tú tienes que hablarle, así dice Jehová. Él es recto, Él es justo. Amén. Nuestro comportamiento puede ser el único testimonio que vean de los milagros que Dios hace. A lo mejor Dios no les hace a ellos un milagro directamente, pero puede ver los milagros que Dios hace en ti y eso le termina convenciendo. Imagínate qué importancia tiene nuestra acción. Versículo 3 al 5 de Éxodo 7. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Por falta de tiempo, nos lo vamos a aventar. Necesito 9 manos. 9 manos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va. Mi hermanito, no, pero déjemela arriba porque si no, no sé quién me la levanta. Mi hermanito Armando, usted va a buscar Éxodo 4:21. Ariel 7:3. Todas las citas van a ser Éxodo 7:3. Pame 9:12. Karen 10:1. Alfredo 10:20. Norma 10:27. Eunice 11:10. Y ojalá fuera la hora. Fabi 14:4. Y Margarita 14:8. Van a ir leyendo así como les fui diciendo. Sí, hermanito Armando. Sí, así dice la palabra de Dios. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hayas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Gracias. 7:3 dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó,
como Jehová lo había dicho a Moisés. 10:1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. 10:27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, según lo necesitado en Faraón de todos los ejércitos, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos me hicieron. 14:8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con poderosos. Son 9 veces las que se atribuye, de Éxodo 4 a Éxodo 14, 9 veces que Dios se atribuye el milagro de yo endurecí el corazón de Faraón. No fue una vez que se lo dijo, 9 veces. Lo que no deja lugar a dudas de que endurecer el corazón es un milagro de Dios, y cuyo proceso de endurecimiento, porque del 4 al 14, de los capítulos 4 al 14 hay un tiempo de diferencia, no tiene una explicación natural. Yo no te puedo explicar naturalmente cómo sucede el milagro del endurecimiento, porque sucede en el alma, sucede de manera interna y nuestros ojos no llegan hasta allá. Pero el milagro de endurecimiento, hermano, no es de la noche a la mañana. Si tú te has visto duro a la voz de Dios, créeme que no fue que despertaste un día y ya tenías el corazón duro, sino que fue a raíz de un tiempo en el que tú estuviste siendo rebelde a la voz de Dios. Entonces, aquí la hora de la pregunta del millón, porque muchos se ven avanzados en esto. Entonces, ¿quiere decir que Dios es un ser ventajista que usa la vida de las personas a su conveniencia? Sabía que Faraón no iba a dejar salir al pueblo, le endureció, y entonces él queda como el ser supremo. ¿Dios lo hace de forma ventajista? ¿Acaso Dios abusa de su soberanía para lograr sus propósitos? La respuesta es no. Y te lo voy a explicar, porque hay mucha gente que se va de este lado. Es que pues no se vale, porque Dios siempre hace las cosas para que Él quede como el mejor, como el más grande, como la única salida. Lo que hacen es omitir cómo llegó Dios a endurecer su corazón. Mira, que Dios controle la historia y que nada se salga de su mano no anula tu libertad personal de decisión. Dios controla la historia y jamás se le ha alterado nunca nada. Pero entre todo ese control, dominio y autoridad que ejerce, tú tienes una decisión personal. Cada uno de nosotros ejerce una decisión personal y eso es lo que Dios termina juzgando. Eso es lo que Dios termina tomando en cuenta. Entonces, las constantes negativas e indiferencias de Faraón terminaron afectando su corazón. Porque ¿cuántas veces le dijo, deja ir a mi pueblo? En cada plaga le va a decir, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué decía? No. Esas negativas que nosotros vemos, y quién es Jehová, y no voy a dejarlos ir, y no. Eso, Faraón no se daba cuenta que su corazón lo estaba poniendo duro como una piedra. Ahí estuvo el problema. Porque Faraón no fue endurecido en contra de su voluntad. Tú cuando eres rebelde a Dios, no lo eres en contra de tu voluntad. No viene el demonio y te pone una pistola para que seas rebelde a Dios. ¿Quién ha decidido ser rebelde a Dios? Yo. Simplemente Dios lo que hizo fue terminar o dejar que Faraón fuera víctima de su rebeldía y de su necedad. Oportunidades tuvo varias el Faraón, pero siempre decidía mal. Siempre decía no. ¿Cuántas oportunidades tú has tenido para escuchar la voz de Dios? Para obedecer lo que te ha dicho y que tú dices no. Y ese no
ese no que le dices a tus padres, ese no que le dices a tus líderes, ese no que le dices a Dios, no te das cuenta, pero está volviendo cada vez más duro tu corazón. Lo que hace, mi hermano, es que Dios te corta la misericordia. A Faraón le cortó la misericordia y lo entregó a sus propias pasiones. Tú ahí en tu casa lees Romanos capítulo 1 y dices, y ves cómo Dios dice, los entregó a sus propias concupiscencias, a una mente retorcida, a sus propias pasiones. ¿Sabes por qué? No porque Dios fuese el malo de la historia, sino porque todos esos que fueron entregados previamente le dijeron infinidad de veces no a Dios. No quiero, no tengo ganas, me gusta como soy. Y entonces Dios lo que hace después de un tiempo es decir que tus deseos, que tus pasiones sean los que se encarguen de ti. Y entonces por eso terminan muertos, por eso terminan fríos, por eso terminan alejados, por eso terminan siendo apóstatas de la fe, porque Dios los entregó a su mente retorcida. Faraón endureció cada vez más su corazón con sus negativas. ¿Y qué derivó eso? La destrucción de su nación y de su propia vida. ¿Qué va a generar en ti el milagro de endurecimiento? Muerte. ¿Qué va a generar en ti que le digas a Dios, no estoy listo, no soy capaz, no puedo, no quiero, no tengo tiempo? Muerte en tu vida. Si alguien de los que está aquí no percibe la presencia de Dios, es porque quizá Dios ya lo entregó a su propia rebeldía después de decir no tantas veces. Oye, yo le he estado predicando a alguien y no sabes cuánto tiempo llevo explicándole, diciendo, orando por él y no pasa nada. ¿Sabes qué sucede? Que su corazón ya está duro porque Dios ya lo entregó a pasiones. Porque desde la primera vez que tú le compartiste o alguien más le compartió a esa misma persona y él dijo que no, la segunda dijo que no, la tercera dijo que no, la cuarta dijo que no, ya le pasó algo y dijo que no, Dios lo terminó entregando al endurecimiento. Piensa, no sé si es tu papá, no sé si es tu amigo, no sé si es tu vecino, porque cada vez se comporta peor. Porque cada vez tiene un comportamiento más duro, más rebelde, más feo. Porque Dios ya lo entregó. Aquí la cosa importante es que no es nada más con una predicación de palabras que Faraón dijo que no. Es que él veía las maravillas y cómo se estaba destruyendo su nación por las plagas. Y él seguía diciendo, no, hay gente que aunque vea milagros, aunque vea señales, va a seguir diciendo, no. ¿Y qué le va a terminar pasando al final del día? Va a morir. Va a morir con el corazón duro. La terquedad obstinada es una característica del corazón endurecido. Alguien que sea terco con ganas, terco como una mula, que le dice, eres más terco que una mula, ya te expliqué, ya te dije, ya lo hablamos, ya esto, ya lo otro. Tiene el corazón de piedra y es una persona terca. Y yo mismo me voy a dar a mí un rozón. Bueno, esto lo vamos a ver allá por el 2030, Proverbios 29:1. Mira cómo es un hombre de corazón duro. Así empieza el proverbio número 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él, ¿qué? Medicina, no habrá para él salvación, no habrá para él sanidad, ya no hay nada que hacer. El hombre que es endurecido de cerviz, dice, le vendrá la destrucción, el quebrantamiento de forma, ¿cómo? Repentina, ni se lo esperaba. Decía, voy a salir de esto. ¿Te acuerdas de Sansón? Voy a salir. Y cuando se halló que estaba haciendo el monigote con el cual se divertían los sacerdotes de Dagón, allí le vino la destrucción repentina. A Faraón decía, todavía aguanto, plaga número 1, todavía aguanto, 2, aguanto, 5, todavía aguanto, 7, todavía aguanto. Y él no esperaba que le viniera la 10ª plaga. Y allí
se quebró. A lo mejor un terco, un necio de corazón duro, soporta una plaga y entonces doblega su corazón. Habrá quien a la tercera, habrá quien a la quinta, pero también habrá quien nunca tuerza la mano. Quien nunca le diga. Y ahí estamos tú y yo desgastándonos, ¿verdad? Ahí estamos porque no entendemos esto. Esto es un nivel alto, mi hermano. Tienes que ser inteligente, tienes que ser sabio. Tienes que conocer las escrituras, que hay hombres que nunca van a aceptar al Señor. Por más que tú le prediques y por más que ellos vean maravillas. Así que tú tienes que ver esto. El mismo tiempo que tuvo Moisés para obedecer, el mismo tiempo que Moisés tuvo para obedecer, lo tuvo Faraón. A los dos les dio el mismo tiempo para obedecer. A la par que a uno le estaba ablandando el corazón, a Moisés se lo estaba ablandando, a Faraón se lo estaba endureciendo, porque uno le decía que sí y el otro le decía que no. Y ambos milagros, que Dios te ablande el corazón y que Dios te lo endurezca, son igual de asombrosos. ¿Cómo es posible que a uno lo ablande y a otro lo endurezca? Bueno, pues nos lo va a decir el apóstol Pablo en Romanos 9. Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué pasa? Endurece. Del que Dios quiera tener misericordia para ablandarle el corazón, se lo ablanda. Y a quien Dios diga, este ya merece el corazón endurecido, lo endurece. Pero todos merecemos, tú mereces el corazón que tienes con base a tus decisiones. Todos nacemos con el corazón duro. Ahí a la pequeñita que ves allá atrás, nace con el corazón duro. ¿Sabes por qué? Porque es efecto de la caída del hombre. Que las personas nazcamos con el corazón duro. Pero cada negación consciente y cada negación voluntaria a su palabra te daña a ti. Tú escuchas un simple no. Tú ves un hombre que no se deja manipular, que no se deja mengonear, que no se deja mover por nada ni por nadie. Tú ves eso cuando dices no. Pero en realidad tu corazón está siendo dañado. Tu corazón está siendo perjudicado. Cada no a Dios endurece cada día tu corazón. Juan capítulo 1 versículo 11 claramente dice, está dando testimonio el apóstol Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque todo el tiempo dijeron no. Les estuvo predicando 3 años. 3 años. ¿Cuántas predicaciones escucharon en 3 años? ¿Cuántos milagros vieron hacer en 3 años? Y siempre fue no. Y este se constituyó Dios. ¿Y quién es este? Y crucifíquenlo y mátenlo. ¿Cuántos años llevas escuchando la voz de Dios y diciéndole no? ¿Cuántos años llevas escuchando Dios? Tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, y tu respuesta es no. ¿Cuántos años llevas diciéndole no a tus padres en algo que te dijeron? Eso ha vuelto más piedra a tu corazón. Porque mientras más te tardes en obedecer, más riesgo hay de que tu corazón quede duro. A Dios se le obedece a la primera. Porque si le dices que no a Dios a la primera, va a ser más fácil decirle no a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Cuando Dios te diga algo, di sí a la primera. Porque esa es la naturaleza de la tentación. Si tú caes en la tentación una vez, la tentación se vuelve más fuerte en tu ser y vas a querer repetir. ¿Miento? No, ¿verdad? Si a Dios le dices que no una vez, a la siguiente vas a decir, no pasó nada. No pasó nada. Tendrías que ir con el Espíritu Santo para que te haga un escáner, un electrocardiograma interno y decir, mira, tu corazón ya ni siquiera late porque está totalmente insensible. Cuando tú le dices no al Señor, estás nublando tu entendimiento, no piensas con claridad,
y por lo tanto vas a decidir mal. Cuando tú le dices no a Dios, es una mala decisión. Así que si tú tienes un familiar o tú mismo a quien le han hablado, a quien le has hablado y predicado y solamente rechazas o rechaza el mensaje, quizá necesites que Dios muestre su poder de una manera juiciosa. Y a eso le tienes miedo y le tenemos miedo. Que Dios muestre su poder en mi vida de manera juiciosa. Pero a veces es la única y la última opción y la única salida que queda para que tu corazón no termine de endurecerse. Porque hay veces que la humanidad no entiende con advertencia verbal. Dios tiene que recurrir a la manifestación de su brazo extendido. Le dijo Dios a Moisés, es que Él te va a decir que no porque yo voy a extender mi mano y voy a sacar a mis ejércitos, a mi pueblo y a Israel. Le llamo de 3 nombres distintos. ¿Cuántas veces nosotros nos dijeron no y no hacíamos caso y hasta que nos dieron una buena nalgada dejamos? Así somos. Entonces en esta mañana tenemos que, si has escuchado este mensaje con atención, no por mí sino por Dios, es una oportunidad más que Dios nos está dando para recibir su palabra y para obedecerla. Porque no sé si haya un mañana. Yo no te puedo asegurar si hay un mañana. Pero como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra podemos hallar salvación, podemos hallar vida eterna, podemos hallar gracia, podemos hallar misericordia, Señor.